programa con mensaje por la estación del cielo. Ahora un programa con mensaje por la estación del cielo. Bienvenidos a Contracultura Podcast. Nos entrenamos para manifestar el reino de Dios aquí en la tierra. Los esperamos jueves 5 de la tarde Colombia, 5 Miami, por la estación del cielo. Dios les bendiga, muy buenas tardes a todos los que se ciberestacionan con nosotros a través de Contracultura Podcast por la estación del cielo. Recuerden, un programa producido, creado por el Espíritu Santo, pero por el grupo de jóvenes Taller Alianza Joven, ¿no? De la iglesia Alianza Taller Joven. de Vida, Taller de Vida. Taller de Vida de la iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Colombia. Misionera de Colombia. Pipe, Dios te bendiga. Yo soy el pastor Álvaro Domínguez. Estoy en compañía de Felipe Ocampo Pipe, que es el pastor juvenil de la iglesia. Muchas gracias a todos, gracias por escucharnos una vez más aquí en Contracultura Podcast. Feliz, profe, de estar aquí compartiendo, tratando a ver si terminamos esta tarde el tema que dejamos iniciado hace 8 días. Muy contento de estar nuevamente aquí en la estación del cielo. Y bueno, profe, aquí estamos listos para compartir el enlace del Facebook Live. Ya nos vamos a conectar para todos los que se van conectando a través de www.laestaciondelcielo.com. Y bueno, profe, gracias a Dios comenzó a llover un poquito aquí en Cali, a regular el clima aquí en la ciudad, y nos ha permitido poder refrescarnos un poco en medio de esta oleada de calor. Sí, venimos con un calor bastante fuerte, un verano bastante fuerte en esta parte de Colombia y en esta parte de América Latina, porque si hablamos de Centroamérica, pues dicen lo contrario, ¿no? Porque estamos viviendo invierno en esa parte de Estados Unidos y Centroamérica. Bueno, como dijo Pipe, venimos tratando en un tema muy importante. Y hoy es la segunda parte, Pipe. Hoy es la segunda parte de este tema de este acrónimo que hemos titulado Lote. Hace 8 días abordamos la lujuria y la ofensa, cómo nosotros podemos vencer la ofensa a través de lo que nos dice la Escritura. Y hoy la idea es terminar con esta segunda parte. Vamos a abordar entonces cómo vencer el temor y el engaño. Jesús mismo lo dijo, Mateo capítulo 24, Lucas capítulo 21, que en los últimos tiempos se iba a soltar un espíritu de miedo, un espíritu de temor. Y el temor lo que hace primeramente es atacar nuestra relación con Dios. Recordemos en el Génesis, ¿sí? En el Edén, lo primero que hizo Adán cuando cometió este acto de independencia en contra de Dios fue esconderse. Y la pregunta que le hace el Señor es: Adán, ¿dónde estás? ¿Sí? Y la respuesta de Adán es: tuve miedo y me escondí. Ese es el espíritu de temor que va a ingresar en el corazón de este mundo, de este sistema, para que las personas no puedan acercarse al Señor. Y el temor, profe, hace parte de las señales del fin. La palabra de Dios nos advierte que vamos a vivir un tiempo de persecución, que vamos a vivir un tiempo de desprecio, que vamos a ser aborrecidos, detestados, odiados a causa de la Escritura. Pero también los profetas, el profeta Ageo en el capítulo 2 nos dice que va a venir un tiempo en donde la tierra va a ser sacudida, en donde los sistemas van a ser sacudidas, los montes van a temblar, dice el profeta en el capítulo 2. Y esto quiere decir que los sistemas económicos, culturales, sociales, políticos van a ser sacudidos a tal punto de que la incertidumbre es quién va a dominar. Pero solamente aquellos que se han mantenido correctamente en la relación con Dios son los que se van a poder sostener en pie en estos últimos tiempos. Así es, Pipe. Si vamos al Génesis capítulo 3, vemos que el Señor, cuando se da cuenta del pecado que ha cometido Adán y Eva, lo primero que le pregunta a los hombres, y la respuesta que da Adán es: la mujer que tú me diste, y es echándole la responsabilidad a Dios.
y Dios no es responsable de nuestra maldad. La maldad es la ausencia de la presencia de Dios. Nosotros hemos decidido hacer algo totalmente distinto y alejados de Dios, y Dios lo vemos allí en los primeros versículos de este mismo capítulo, donde se dice que el Señor paseaba por el huerto del Edén, y el Señor quiere tener una relación directa con cada uno. El Señor no necesita intermediarios. El único mediador entre Dios y los hombres, dicen las Escrituras, que es Jesucristo. Nadie más puede mediar. Ningún ser humano puede ser mediador. Ninguna otra cosa creada puede mediar entre la relación que nosotros podamos tener con Dios, porque la relación con Dios es una relación directa, y como decía Pipe, el enemigo lo que quiere atacar es la relación directa que nosotros tenemos con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo por medio del pecado. Porque cuando nosotros caemos en pecado, entonces el pecado nos separa de Dios, porque ya lo hemos dicho, Dios es santo y en Él no puede haber comunión con las tinieblas. Entonces el enemigo es feliz cuando nosotros estamos pecando, y nosotros debemos apartarnos. Ya hemos hablado del tema de consagrarnos, del tema de apartarnos. Además, porque desde antes de la creación fuimos creados para alabar al Señor, hemos sido creados para Él. Lo que pasa es que tenemos el libre albedrío, y muchos han elegido mal, o eligieron mal, o están eligiendo mal. Y debemos consagrarnos, que significa apartarnos para el Señor, y es decir, hacer su voluntad. Es así. Nuestro Dios, cuando nos estaba creando, nos creó con una naturaleza relacional. Nosotros somos relacionales de acuerdo al diseño divino, y nuestra relación más importante es nuestra relación con Dios. Recordemos las 4 rupturas que ocurrieron en Génesis capítulo 3, cuando el hombre y la mujer decidieron declarar su independencia con Dios. La primera ruptura fue la relación del hombre con Dios. Segunda ruptura, la relación del hombre consigo mismo. Tercera ruptura, la relación del hombre con los demás. Y cuarta ruptura, la relación del hombre con el entorno. Y en esta señal que es el temor, esta señal de los últimos tiempos, también tenemos que tener en cuenta que algo que va a afectar nuestra identidad, si nosotros lo permitimos y si no estamos en una relación estable con Dios, es que para este tiempo, para esta generación, se van a levantar falsos cristos, falsos profetas que harán milagros, prodigios, solamente para engañar. Si fuese posible, también va a engañar a los escogidos, y esto va a producir muchísima incertidumbre, porque no va a ser un liderazgo ejercido a través del amor, sino un liderazgo ejercido a través del miedo. Por lo tanto, profe, las dinámicas de los últimos tiempos en cuanto al temor y en cuanto al engaño serán para nosotros pruebas que debemos resistir. El mismo Señor Jesús advierte a sus discípulos que muchos van a tropezar, Mateo capítulo 24, y que habrá una gran apostasía. Será una de las mayores señales de que estamos en los últimos tiempos, y para este tiempo se han levantado tantas personas, comisionados entre comillas por parte del Señor, que lo único que han traído es una religión que esclaviza el corazón del hombre, que le hace generar miedo, temor ante un Dios que supuestamente es castigador, pero por el contrario, nosotros sabemos de que nuestro amado Rey lo entregó todo en la cruz para que nosotros volviéramos a tener una relación íntima con Él. Aún entre los hijos de Dios hay muchos que van a ser dominados por el temor al no comprender que el plan de Dios se está llevando a cabo. Por eso es importante que nosotros seamos completamente instruidos en la palabra y en las profecías bíblicas, porque cuando veamos que todo comience a trastornarse, y ya está pasando, cuando veamos que las naciones comiencen a ser sacudidas, lo único que nos va a mantener en pie es nuestra relación con Dios, pero también es el entendimiento profundo de que los profetas, de lo que los profetas en algún momento dijeron que iba a pasar para esta temporada. Si una iglesia o un predicador que crea temor, pues no debe estar el Espíritu de Dios, porque la palabra del Señor dice que el perfecto amor echa fuera todo temor, y que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, y si Dios y si su Espíritu y su presencia está en ese lugar, no podemos sentir temor, porque la presencia de Dios es libertad, libertad del pecado, libertad de la esclavitud, libertad del yugo que el enemigo colocaba sobre nosotros, y no podemos sentir opresión.
porque si sentimos opresión estamos haciendo parte de una secta, no estamos haciendo parte de la unidad en el cuerpo de Cristo Jesús, porque en la unidad sentimos libertad, cada uno cumple una función y no podemos sentir temor, porque el perfecto amor echa fuera todo el temor. Recordemos lo que dice Mateo capítulo 24, 37 para hacer una lectura de lo que está pasando justamente en nuestra generación. Cuando venga el Hijo del Hombre sucederá como en los tiempos de Noé. Y estamos viviendo en una temporada en donde la gente está viviendo de acuerdo a lo que su corazón le dicta, pero también esto es una señal, más adelante lo vamos a ver, es una señal que se manifiesta físicamente de que hay incertidumbre y hay miedo. Noé comprendió y obedeció el plan de Dios, fue entendido y fue obediente, preparó el arca de acuerdo al diseño de Dios como él mismo le indicó, escuchó su voz y obedeció con muchísima precisión. En Génesis capítulo 9 dice que luego del diluvio, por su obediencia y perseverancia, el Señor hace un pacto con Noé y lo sella dándole autoridad sobre toda la creación. Y aquí viene la pregunta, profe, ¿qué fue lo que libró a Noé del temor del juicio que estaba por ocurrir en este tiempo? Pues Hebreos capítulo 11 versículo 7 nos da un panorama de las decisiones que tomó Noé para que fuera librado del temor. Y dice Hebreos capítulo 11, fue por la fe que Noé cuando fue advertido por Dios acerca de estas cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La fe de Moisés, conocer el plan completo, obedecer la palabra del Señor, estar advertido y reaccionar correctamente ante lo que iba a acontecer y aferrarse a las promesas de Dios, fue lo que libró a Noé del temor del juicio que iba a ocurrir en ese momento. Ahora, ¿cómo desprendernos de los temores y las mentiras que hoy amenazan nuestra fe para estar fortalecidos y prepararnos para lo que vendrá? ¿Cómo podemos hacerlos? Romanos capítulo 10 versículo 17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y estos hombres del Antiguo Testamento, estos patriarcas, creyeron en el Señor sin haberlo visto, porque tuvieron totalmente fe. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos, una fe viva, esa fe eficaz, esa fe de depender totalmente en Él, aún en medio de las circunstancias. Noé estaba viviendo en un tiempo bastante difícil, venía un juicio, pero Noé creyó en un lugar donde nunca había llovido. Felipe, que es tu tema en geografía, ¿no? Sí, nunca había llovido y él no conocía un barco. Nada. No conocía nada. El Pipe. Señor le entregó todo un diseño. Mira, ¿sí? Pipe, y increíble. Fue la fe de Noé, ¿sí? De poderle creer al Señor, lo que lo libró a él y a su familia del juicio, pero también del miedo de lo que estaba pasando. Porque yo me imagino que en los primeros 50, 60 años de construcción, las personas comenzaron a burlarse. Pero entre más se acercaba el tiempo, más incertidumbre crecía en el pueblo, más incertidumbre social crecía, pero lo que mantuvo a Noé perseverando en lo que Dios le había dicho fue conocer el plan completo, fue conocer la palabra. La fe. Exacto. La fe en el Señor. Y eso es lo que el Señor demanda de nosotros. Vemos también, por ejemplo, en Lucas capítulo 17, versículo 27 al 30. Lucas capítulo 17, versículos del 27 al 30, que utiliza el texto bíblico que estás hablando de Génesis. Sí. Comían y bebían y se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Estamos en un tiempo igual que el de Noé, como tú lo dices. Estamos dándonos en casamiento, estamos divirtiéndonos, estamos viviendo para el mundo, estamos haciendo las cosas del mundo, buscamos los placeres del mundo, y la palabra dice que no le podemos servir a dos señores. No. Porque terminamos agradando a uno y desagradando al otro. Y eso era lo que pasaba en la época de Noé. Los hombres querían gobernarse a sí mismos. Los hombres querían gobernarse a sí mismos, y estamos viviendo también este momento donde el hombre quiere gobernarse a sí mismo. Sabemos que estamos en el periodo de la gracia, donde nos podemos arrepentir, donde podemos recibir la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es su misericordia, que es su perdón. Pero en esta época
en la época de Noé estaban en otras cosas cuando vino el diluvio. Y allí es el rechinar, es el rastrillo, es el morder los dientes, es el periodo donde ya no nos podemos arrepentir. Y es el periodo donde ya vendrá el juicio sobre nosotros. Debemos buscar al Señor, debemos depender de Él, debemos permitir que nuestra fe crezca como la fe del grano de mostaza, que si le dice a esa montaña muévete, la montaña se moverá, Pipe. Así es, profe. Entonces, retomando ahorita sí, metiéndonos un poco más en este tema del temor, del miedo, desde el punto de vista de la ciencia, nuestra conducta, ¿sí?, reacciones externas, nuestros actos, reacciones internas, que son nuestras emociones, son comandadas por nuestros pensamientos. Pero también existe un condicionamiento entre nuestras emociones y nuestras conductas. Ahora, lo primero que tenemos que entender es que los miedos modelan nuestra conducta. El temor modela nuestra conducta. Necesitamos reconocer aquellas cosas que nos generan miedo, que nos generan temor en nuestro corazón, para poderlas confrontar con la palabra de Dios y desecharlas de nuestros pensamientos, cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. El miedo es una sensación que surge cuando percibimos alguna situación como peligrosa. Es la reacción a un estímulo. Algo pasa y algo me produce a mí internamente que se manifiesta externamente. Y reacciono hasta físicamente a una situación de peligro que puede no ser letal. Ahora, ¿qué pasa con esos miedos que vienen a través de la incertidumbre de cómo va a ser nuestro futuro? Y yo creo que todos nosotros hemos estado sometidos a ciertas cosas que nos producen esa incertidumbre en nuestro corazón, nos llevan a tener miedo de saber qué va a pasar con nuestra vida. Yo llegué a sentirlo cuando no sabía si iba a poder entrar a la universidad o no. Llegué a sentir miedo porque no sabía si mi futuro iba a ser bueno o no, y solamente eso reveló que realmente yo no tenía una confianza plena en el plan de Dios. Necesitamos incluso a veces pasar por estos momentos para que se exponga realmente lo que hay en nuestros corazones, y para que a través de la palabra y nuestra relación con Dios podamos fortalecernos en lo que Dios ya ha dicho que va a pasar con nosotros. Esta es una manera de empezar a identificar cuáles son los miedos que hay en nuestro corazón y realmente en quién estamos confiando. Como tantas otras cosas en nuestra vida, nuestra naturaleza caída deforma el diseño de Dios, y los temores en muchos casos, y en lugar de ser funcionales para nuestra vida, se vuelven un limitante. Debemos confiar en el Señor. Recuerden que Proverbios capítulo 3 versículo 5 habla de que confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio conocimiento, sabiduría o consejo, dependiendo la versión que nosotros busquemos. Entonces no podemos apoyarnos en nuestro propio consejo, porque el Señor dice que Él tiene palabras de bien y no de mal, porque más altos son los cielos que la tierra. Y el Señor sabe qué es lo mejor para nosotros. Si estamos viviendo momentos difíciles, es porque el Señor tiene un plan y un propósito, y porque el Señor necesita limarte. El Señor necesita coger el oro, y el oro, para poder ser purificado, debe pasar por el fuego. Si estás viviendo momentos difíciles, si estás viviendo tribulación, déjame decirte que Dios está trabajando en tu vida, que Dios está haciendo algo importante para ti. Y te lo digo por experiencia, porque es el periodo que yo estoy viviendo, pero estoy gozoso porque sé que Dios tiene algo al final para mí. Amén. Ahora nosotros, profe, estamos viviendo en un tiempo en donde todo el bombardeo mediático que recibimos a través de las redes sociales nos hacen compararnos, nos lleva a vivir en este tiempo de excesos, pero también estamos viviendo en el tiempo de lo inmediato. Estamos cargados de estímulos, en todo momento estamos siendo estimulados, ya no contemplamos, ya no analizamos, ya no meditamos, ya no reflexionamos. Esto nos
nos llevó a perder incluso la paz interna, porque en todo momento me estoy comparando con lo que no tengo, con el que sí lo tiene, y eso me va a producir a mí el temor de que yo no soy nadie. Si yo no tengo, yo no soy nadie. Eso es lo que ha dicho esta sociedad. Así hemos crecido muchísimos. Si tú no estudias, no eres nadie. Pero realmente lo que la palabra de Dios me está diciendo es que el Señor siempre me está viendo. Así cuando el Señor vio a Natanael debajo de la higuera, así me está viendo a mí, y este mundo, este sistema no va a definir mi futuro, porque Cristo en la cruz ya definió cuál iba a ser mi futuro. Sí, porque este mundo nos está bombardeando con sus estereotipos, y si nosotros no hacemos parte de esos estereotipos es porque no encajamos para el mundo. Pero Jesús tiene una mirada especial para nosotros. Tú mencionaste a Natanael, pero yo puedo mencionar a Zaqueo. ¿Y cómo vio el Señor a Zaqueo? Con sus ojos de perdón. Sí. Vio a Zaqueo y le dijo: Zaqueo, desciende del árbol. Zaqueo, que era pequeño, que se subió a un árbol de sicomoro para ver a Jesús. Y así es que tenemos que tener nosotros esa fe, reconocer quién es Jesús, que Jesús es el Señor y Salvador, para que Él nos pueda ver con esos ojos de misericordia y podamos recibir el perdón cuando nosotros le confesamos. ¿Qué sucedió después de que Zaqueo tuvo ese encuentro con el Señor? Le dijo que hasta 4 veces, si a alguien le debía, le iba a devolver. Exactamente. Esos encuentros con Dios ordenan nuestra vida. Los encuentros con Dios sanan nuestro corazón. Cuando nosotros nos exponemos completamente a Dios, nuestra vida comienza a ordenarse de acuerdo a su diseño. Por eso es que es importante que nosotros, en ese libre albedrío que tú hablabas ahora, profe, nosotros tenemos que entender algo. Nosotros podemos elegir qué ver, nosotros podemos elegir qué escuchar, nosotros podemos elegir qué decir, y es importante que estemos revisando continuamente a qué nos estamos exponiendo, cuál es el tipo de contenido que yo consumo en las redes sociales, cuál es el tipo de contenido que yo consumo a través de las series, de los libros, qué tipo de personas me estoy rodeando, con qué tipo de conversaciones yo estoy congeniando, para que moldeen internamente, mi corazón, y esto produzca tiempos de incertidumbre. Por eso es importante que en toda esta etapa de identificar qué es lo que está pasando en nuestro corazón, por qué tenemos miedo, el ejercicio de escudriñar sobre la raíz del miedo es una llave que nos va a permitir resolver cuestiones de nuestro interior, darle lugar al Espíritu Santo para que opere con su sanidad, y que los cambios en mi interior se traduzcan también en la conducta física que yo llevo diariamente. ¿Qué estamos consumiendo? ¿Qué estamos recibiendo? ¿Por qué estamos siendo influenciados? Porque el mundo nos está influenciando con mucha tecnología, con muchas redes, con muchas cosas que a veces se convierten en vacías, en cosas vanas, como dicen en la palabra del Señor, vanidad de vanidades. Entonces se convierten en vanas, pero hay cosas que son muy buenas. Miren, la estación del cielo, las redes, cuando las utilizamos para el Señor, sí, para evangelizar, sí. El internet, se convierte en una herramienta que en unas buenas manos se convierten en una muy buena herramienta para evangelizar, pero en las manos equivocadas se convierte en un arma para destruir. Y nuestros jóvenes están siendo bombardeados por las armas que quieren destruir, y debemos mantenernos firmes. Tú ya has mencionado Proverbios capítulo 4 versículo 23. Sí. Y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sí, y el corazón se convierte en algo importante que está alojando el corazón. Y en la palabra de Dios ese corazón tenía que ver con la conexión del cerebro, los pensamientos, las cosas que sentimos. Porque de esa manera se veía el corazón, y creo que actualmente hablamos del corazón también como si fuera un órgano que tuviera ese sentimiento, ¿no? Sí. De poder sentir, aparte de latir, que es la función vital que realiza, y es eso, es guardar ese corazón, porque Dios quiere que nuestro corazón sea limpio y puro. Profe, el mismo Jesús lo dice, que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea,
¿a qué me estoy exponiendo yo y qué es lo que yo estoy consumiendo para que ese producto que yo estoy consumiendo esté moldeando mi interior y se exprese físicamente? Si yo estoy constantemente expuesto al Señor, yo voy a hablar de Dios en todo momento. Yo voy a pensar en la palabra. Yo voy a estar pensando en adorarle. Yo voy a estar pensando en temor, ese temor genuino de honrarlo. Pero si yo simplemente le he dado en los apartamentos de mi corazón, le he dado un apartamento al Señor y el resto de los apartamentos están alojados otros placeres y otras cosas, entonces no puedo pretender tener una relación plena con el Señor. Y por eso es importante que nosotros, para ser libres de los temores, de los miedos, podamos identificar con qué estamos batallando. No podemos entrar a una guerra sin saber quién es el contrincante. Para eso necesitamos sentarnos, examinarnos, permitir de que el Espíritu Santo nos examine para poder verificar a qué es lo que le tenemos miedo. Y lo segundo, no puedo rechazar a lo que no le puedo poner nombre. Por ejemplo, le tengo miedo a una exposición pública en la iglesia, tengo miedo al legalismo, a la religiosidad, tengo miedo de que si yo le cuento al pastor la situación que yo estoy viviendo, entonces me señalen, me saquen de la iglesia. Muchachos, y todas las personas que me están escuchando, eso no va a pasar. Bueno, en las iglesias de sana doctrina, eso no va a pasar, porque es completamente normal que nosotros en esta naturaleza caída sintamos inclinaciones hacia el pecado. Lo más importante que nosotros podemos hacer es hacernos vulnerables con una persona de confianza que nos pueda ayudar a salir de ese proceso de temor, de ese miedo, de ese pecado, que nos pueda ayudar a ser libres a través del Espíritu Santo y que nosotros no atravesemos solos estas circunstancias que por lo general terminan nuevamente en fortalecer ese pecado o ese miedo en el corazón. Recuerden que el Señor pagó a precio de sangre en la cruz del Calvario el rescate de muchos, el rescate de todos. Y el Señor quiere ser morada para nosotros. Pipe, Efesios capítulo 2, versículo 22, dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. El Señor quiere habitar contigo. Ya Pipe lo mencionó, en el huerto del Edén el Señor tenía una comunión íntima y personal con cada uno de los seres de la creación, los animales y la primera pareja que estaba allí en este lugar. Y el Señor quiere tener también hoy, por medio de Jesucristo y el Espíritu Santo, quiere tener una relación íntima y personal contigo, quiere relacionarse contigo. ¿Qué mejor que relacionarnos con el Señor cuando Él nos dice que ya no nos llamará siervos porque el siervo no sabe lo que hace, ¿cierto? Sí. Y él dice: los llamaré amigos, vosotros sois mis amigos, dice Reina Valera. Entonces, qué mejor que nosotros podamos recibir al Señor. Y para ser morada necesitamos estar santificados, purificados, necesitamos creer en Cristo Jesús, porque Él no puede entrar en una casa, en una morada que esté contaminada, que esté llena de basura. Necesita que nuestra casa esté limpia. Exacto. Y recuerden, Dios es santo y Él demanda de nosotros santidad. Para superar entonces el miedo, lo debemos contrarrestar solamente con la palabra. Mira lo que dice el Salmo 62, versículo 1 y 2. Solo en Dios se aquieta mi alma, de Él procede mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi alto refugio, no resbalaré. Mira lo que dice Daniel capítulo 3 versículo 17. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Por allá en 2 de Timoteo dice que Él no nos ha dado un espíritu de temor, sino que nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El Señor nos provee todo lo que necesitamos para poder superar nuestros miedos y temores. Él trae paz a nuestro interior. Él nos libra de la mano de nuestros enemigos. Y como lo decías tú ahora, el perfecto amor echa fuera todo temor. Ese perfecto amor solamente lo voy a encontrar cuando yo empiece a tomar decisiones que fortalezcan mi relación íntima con Él, cuando yo empiece a profundizar más en la palabra, cuando esos tiempos que yo tengo
libres, ya no van a ser tan libres porque me voy a deleitar en sentarme, en tener tiempos de oración, tiempos de intimidad, en tener tiempos de lectura de la palabra, porque ahorita cuando entremos a ver el tema del engaño, la intimidad con el Señor va a ser un baluarte que nos va a sostener para poder mantenernos en pie y perseverar en este tiempo de sacudón que se viene para todas las naciones. Un texto que le encanta y le fascina a Pipe, que es Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice, ya no vivo yo, ¿no? Sí, ahora Cristo vive en mí. Exactamente, eso es lo que necesitamos. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es uno de los textos que le fascina a Pipe y que se ha convertido en su lema. Y no es rema. Y sí, tu lema y tu palabra rema. Amén. Y no ahora. Desde hace 11 años que yo conozco a Pipe, él siempre tiene como presente, y no solo recitar, porque a veces la lora recita. Sí, sí, sí. Sino que lo aplicas a tu vida y se ha convertido en una palabra rema y se ha convertido en una palabra modelo para tu vida. Fíjate, profe, que acabas de introducir entonces cómo nosotros vamos a poder sostenernos en pie para terminar este acrónimo, ¿sí? Esta última letra del acrónimo que es el engaño. ¿Cómo vamos a poder vencer el engaño en los últimos tiempos? Y Gálatas capítulo 2 versículo 20 nos da todo el contexto de lo que nosotros necesitamos para poder atravesar esta temporada que va a sacudir las naciones. Amén. Lo primero es, Gálatas 2:20 inicia con crucificado estoy juntamente con Cristo, y esto hace referencia a que todos los días yo tengo que llevar esta carne, esta naturaleza caída a la cruz para que se muera completamente. Y ahora ya no voy a vivir yo, ya no van a ser mis sueños, mis deseos, mis anhelos, sino que ahora los deseos de Cristo van a vivir en mí. Es Cristo el que va a vivir en mí, es Cristo el que va a ser agradable, lo que es agradable a los ojos del Padre. O sea, lo que nos va a mantener a nosotros en pie es permitir que el Señor haga lo que Él tenga que hacer a través de nosotros, y solamente eso va a ocurrir cuando nosotros tengamos una voluntad completamente rendida ante Él. Me hiciste acordar entonces, Pipe, de Mateo capítulo 16, versículo 24, cuando el Señor entonces le dice a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, y negarse es morir a la carne, lo que sí. están diciendo, es morirnos, es morir a nuestro egoísmo, a nuestros deseos, es dejar de ser primero para saber que Dios es primero. Por Amén. eso, una campaña que tenían en algún tiempo donde salía Kaká, el jugador de sí. Brasil, campeón del mundo, campeón de la Champions, un histórico con la selección brasilera y con el Real Madrid, él decía, yo soy segundo, entendiendo de que Jesús era primero. Era el primero. Era el primero ¿y qué significa ser segundo? Es morir a los deseos, es vivir para Cristo, es vivir para el Espíritu y no vivir para la carne. Profe, cuando nos introducimos entonces en este tema del engaño, justo ahí en Mateo capítulo 24, en el versículo 3 dice lo siguiente, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron, ¿sí? Y diciendo, les dijo, ¿cuándo sucederán estas cosas y qué señal habrá de tu venida en el fin del siglo? Entonces el Señor Jesús les dijo, mirad pues que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos y en diferentes lugares, y todo esto será el principio de dolores. Y aquí lo que Jesús nos está diciendo es que estas naciones, este pueblo, todo esto, todo este mundo en el que estamos viviendo, sí va a ser sacudido, profe. Y no solamente va a ser sacudido por dinámicas sociales, culturales y económicas, sino también por dinámicas físicas, naturales de la tierra. Fenómenos físicos se van a manifestar, pero la primera señal que el Señor habla para poder darnos a entender de que su venida está cerca es el engaño. El enemigo siempre va a utilizar el engaño, y lo vemos desde el capítulo 3 de Génesis, donde se relata la caída
y la serpiente engañó hábilmente a los primeros hombres. Entonces el enemigo siempre va a utilizar el engaño, y ahora el engaño se decora de una manera sutil y bonita a través de los medios de comunicación, a través de las redes, Sí. a través de las luces de neón, a través de las cosas que se vuelven atractivas a mis sensaciones, a la parte visual, a la parte donde puedo palpar, a la parte auditiva, a la parte emocional. Entonces debemos estar alertas de ese tipo de situaciones sutiles que el enemigo utiliza para engañarnos. Y no podemos permitirlo, debemos mantenernos firmes sobre la roca. Jesucristo, el Espíritu Santo, es el único que nos puede fortalecer, es el único que nos puede dar esa sabiduría por medio de su santo y poderoso Espíritu para entender que estas cosas no son buenas, y que son malas y que nos van a hacer daño y que no son provechosas para nosotros. Debemos estar alertas porque en cualquier momento viene nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque estamos viviendo dolores de parto. Ahora, el engaño más duro de identificar no es el que viene de frente y el que nosotros sabemos que es obvio. Voy a poner un ejemplo muy exagerado. Si a mí me llega a mi email un mensaje diciendo, abre este video y yo sé que viene de parte de una página pornográfica, pues es muy obvio, yo no lo voy a abrir. Pero el engaño, que es duro de identificar, es el que se disfraza de una casi verdad. Ahora tú mencionabas Génesis. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? Con que Dios os ha dicho que si comiereis del árbol se van a morir. No, ustedes no se van a morir. Y Satanás lo que hizo fue tergiversar la palabra del Señor y meter una casi verdad de la verdad absoluta. Recordemos lo que dice Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 14, dice, pero no se sorprendan de nada, porque aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Y Satanás no se nos va a presentar a nosotros con los cachos como un demonio. No, él se va a presentar de acuerdo a las inclinaciones que cada uno de nosotros tenga. Por eso es importante que nosotros entendamos que una de las estrategias para poder salir de todo ese tema del engaño es ser vulnerables ante el Señor. Porque si Él lo conoce absolutamente todo, y si yo reconozco aún las cosas en las que estoy fallando, Satanás no va a tener con qué engañarme ni con qué acusarme, profe. Ya hemos hablado de diga el fuerte, débil soy, y debemos decir que nosotros somos débiles, reconocer que necesitamos de Cristo Jesús, reconocer que necesitamos del Espíritu Santo para poder vencer todas estas circunstancias que nos está atacando el enemigo y utilizando todas estas verdades relativas en esta posmodernidad, ¿no? Sí. Estas verdades que el enemigo quiere colocar, ¿no? Hacer creer que todo lo que está escrito en la Biblia es un metarrelato, que está en que Dios es una idea del ser humano y que el hombre siempre ha necesitado una deidad para vivir y que se ha creado a Dios en su imaginario para poder decir que depende de un Dios. Y sabemos que todo esto es un engaño de Satanás. Esta sociedad tiene unas jerarquías que Satanás ha utilizado, y él mismo incluso ha formado muchas de ellas para poder seguir perpetuando el engaño. Por ejemplo, las famosas escuelas de pensamiento de las universidades o grandes escuelas de pensamiento de producción de conocimiento, por ejemplo, del pensamiento latinoamericano o de la restauración del pensamiento latinoamericano, pues son todas estas casi verdades que se moldean en la mente del ser humano y que se aterrizan a través de las redes sociales. Te voy a colocar un ejemplo. Hay una autora muy famosa, feminista ella, que se llama Ochi Curiel, y ella escribe un texto, un artículo que se llama La reivindicación de la brujería en las nuevas juventudes. Ahora, ese es un texto que está escrito para académicos y que si mucho se va a leer en ciertas carreras universitarias, pero cómo Satanás utiliza esos postulados para aterrizarlos a las generaciones y a las mentes de los jóvenes a través de las redes sociales. Entonces me he encontrado muchísimo con contenido en TikTok en donde hay personajes que están enseñando cómo hacer amarres, cómo hacer brujerías, y los mayores consumidores de TikTok pues son jóvenes más o menos entre los 12 hasta los 18 o 19 años. O sea, ese conocimiento que se forjó en una epísteme, en una escuela de pensamiento, se aterriza a través de una red
social, y así es que se comienza a moldear el mundo. Y lo más terrible de esto es que muchos de nosotros, ¿sí?, muchos que hacen parte del pueblo del Señor están siendo contaminados por estos postulados. Es cierto, Pipe, hay una salmista que se llama Daniela Araujo, muy reconocida, colombiana. Ella habla acerca de este tipo de engaños, decirnos que podemos hablar con Jesucristo. Están Sí. diciendo en las redes que podemos hablar con los ángeles. Bueno, ya lo habíamos escuchado y digamos que eso es parte de lo que se llama la nueva era que tiene más de 6.000 años, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene nueva era que tiene más de 6.000 años. Muchas veces escuchamos nueva era y creemos que es nueva, reciente, pero no habla de eso. Nueva era es porque viene desde hace 6.000 años, una nueva era, un nuevo tiempo. Y ella habla de que en las redes se están vendiendo este tipo de cosas de que yo puedo hablar con Jesucristo. Sabemos que no, que esto es un engaño, que esto lo pone Satanás y dicen que viene de parte de Dios. Después, a continuación, entonces viene el tema de la tabla Ouija, lo que estás hablando. Sí. Entonces, dicen, podemos hablar con Jesucristo porque viene de Dios. Esto es para cristianos. Y a continuación en la publicidad entonces publicitan la tabla Ouija. Entonces allí vemos que es un engaño de Satanás, porque sabemos que nadie puede hablar con el Padre si no llega al Hijo, y debemos buscar al Hijo, y para buscar al Hijo no tenemos que tener una aplicación. El Señor no necesita un celular, el Señor necesita, es nuestra disposición, necesita nuestra actitud, que nuestro corazón esté vertido a Él. Simplemente busquémoslo en cualquier lugar, no necesariamente tenemos que tener un lugar especial. Qué bueno poder tener un lugar especial donde podamos tener un silencio, una paz y podamos sentir la presencia del Señor, pero yo puedo hablar con Él en el transporte masivo, yo puedo hablar en el carro donde me transporto para ir a mi lugar de trabajo, mi lugar de estudio, lo puedo hacer aquí en la emisora o como lo estamos haciendo, lo puedo hacer en cualquier parte y no necesito una aplicación, no necesito que Satanás me engañe, necesito que el Espíritu Santo esté allí porque es el único, Pipe, que me lleva a todo conocimiento de la verdad y es el único que puede develar todos los engaños y las mentiras de Satanás. Es así, mira que hay influencers que hacen en vivos, en donde se conectan 1,000, 2,000, 3,000 jóvenes, muchísima gente viendo en vivos, así como nosotros estamos en este momento predicando la palabra del Señor. Hay influencers que hacen en vivos para jugar la tabla Ouija. Increíble. Y ponen a participar a las personas a través de los comentarios. ¿Quieres preguntar algo? Entonces escribe en el comentario. Y ahí lo que se está generando es un enlace, es una articulación con este mundo satánico, con este mundo diabólico, ¿sí? Que lo único que quiere es separar a las personas de la verdad. A tal punto, profe, de que cuando se manifieste el anticristo, este hombre, en los 3 años y medio, esta persona pues va a ser literalmente adorada porque va a firmar tratados de paz con todo el mundo. Solamente aquellos que conocen lo que los profetas dijeron, lo que el Señor ha venido anunciando, lo que la palabra está diciendo, van a poder entender de que así se levanten famosos Cristos, Mesías, profetas, apóstoles que van contrario a lo que dice la Escritura y que van contrario a los postulados, a lo que Jesús mismo dijo de lo que no debíamos hacer. Vamos a poder identificar que esa persona no viene de parte del Señor. Y lo tenaz, Pipe, es que se habla de que va a salir del interior o al interior de la iglesia, ¿no? Va a salir, es decir, que va a conocer mucho las escrituras y va a engañar con las escrituras amañadas, como vemos en algunas sectas religiosas y como hemos visto en algunos hombres que engañan con las escrituras y han llevado al pueblo a que perezca, a que el pueblo caiga. Satanás mismo quiso engañar a Jesús con las escrituras. Cuando Jesús es tentado en el desierto, Satanás no le habla con otra cosa, sino que le habla es con la escritura. Y no es solamente que nosotros tengamos aquí en nuestra mente conocimiento. Yo puedo ir al seminario y tener mucho conocimiento aquí en la mente. Lo que realmente necesitamos es la relación con el Espíritu Santo, porque como tú lo decías ahora, es aquel que nos lleva y nos guía a toda verdad. Si en este momento Satanás está utilizando las redes sociales para
extender su sistema demoníaco, con más razón nosotros vamos a utilizar absolutamente todo lo que tengamos a nuestro alcance para poder extender el evangelio del reino y para poder predicar hasta que nos sellen, porque ya está pasando en YouTube, ya está pasando en algunas redes sociales que ciertos mensajes cristianos los están cerrando de muchos países, los están, se me va la palabra, los están censurando porque simplemente se está predicando la verdad. Esta censura ya está pasando, profe. Ahora, no se ha generalizado, pero va a llegar un momento en donde nosotros no vamos a tener la apertura en las redes sociales, en YouTube, para poder predicar la palabra, y nos va a tocar que salir a las plazas, a los parques, a las calles, a predicar, a gritar y a ser pregoneros de justicia en una generación que está siendo completamente dominada por sus deseos y por la influencia satánica y demoníaca. Y podríamos recitar Romanos capítulo 20. Romanos capítulo 5, versículo 20, donde dice, pero donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Y si el pecado está en las redes, vamos a seguir predicando, porque Amén. El Señor dice que si no predicamos, las piedras hablarán. Y el enemigo, déjame decirte, no ha construido nada, el enemigo no ha creado nada. Todas las cosas son provenientes de parte de Dios. Dios creó todo, el enemigo nada. Lo único que hace el enemigo es utilizar lo que nosotros por derecho nos toca y dejamos que el enemigo lo haga primero que nosotros, porque los cristianos nos encargamos, Pipe, de satanizar y señalar. En los 70s escuchábamos predicadores que decían que el televisor era el cajón del diablo, y en los 80 se volvieron fuertes porque llegaron a la televisión. Ya ustedes saben de quién estoy hablando. Entonces dejamos que el enemigo primero utilice las cosas que nos corresponden a nosotros, porque Dios es el que crea, le da la sabiduría al hombre para que el hombre pueda inventar. Dios crea algo de la nada, de lo que no existe. El hombre crea de lo que ya existe y ha sido inventado por Dios. Las redes, la radio, la televisión, todo ha sido creado por Dios. Y las cosas deben ser de bendición y no de maldición, y debemos salir a predicar. No podemos quedarnos callados, no podemos permitir que el enemigo utilice las redes para dañar. Tenemos que seguir como la Estación del Cielo y otras estaciones de radio que predican y que alertan a los jóvenes de todos los peligros que están sucediendo, porque sabemos que a veces cuando somos jóvenes, Pipe, a mí me pasó, caí en las redes del enemigo y me dejé llevar por el colectivo. No importa si nos llaman radicales, no importa si nos dicen que somos unos religiosos, no importa si nos dicen que estamos locos, que estamos trastornados. Realmente nosotros, profe, creo que ya pasamos esa barrera de que nos importe lo que algunas personas digan, porque realmente lo único que nos importa es poder llevar el mensaje, es que muchos se arrepientan, es que muchos puedan conocer realmente a este Jesús amoroso, pero también que podamos entender de que este mundo se va a acabar como lo conocemos, de que vamos a ir a un juicio, de que ese juicio va a ser eterno y de que lo que está en juego es si vamos a pasar nuestra eternidad cerca del Señor o alejados del Señor. Por eso, ya para cerrar, quiero dar como una sugerencia, una recomendación para todas las personas que nos escuchan, pero sobre todo para los jóvenes. Seamos muy sabios en las decisiones que estamos tomando. Seamos muy disciplinados en mantener nuestra relación con Dios. Alejémonos de todo aquello que quiera fracturar nuestra relación más importante y vivamos en ese primer mandamiento, y sobre todas las cosas amemos al Señor, tengámoslo a Él por digno y aprovechemos los espacios que tenemos, las iglesias en donde Dios nos ha plantado. Seamos agradecidos con nuestros pastores, con nuestros líderes, fortalezcamos nuestros tiempos de intimidad, apoyemos a nuestros pastores y líderes, porque son personas que están pagando un precio para poder discipularnos, y aprovechemos este tiempo porque, como lo dijo Pablo, los días son malos, los días son cortos. Amén. Y termino yo con la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 17, y dice: el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, Pipe. Siempre. Exactamente. Creo que allí, con lo que tú dijiste y lo que estoy diciendo, creo que concluimos allí y podemos decir, Pipe, que solamente el estar con el Señor es el que nos permite la victoria. Amén.
Amén. Solamente estar con el Señor nos asegura de que en los momentos de crisis, de ansiedad, de angustia, pero también en los momentos de gozo, podamos permanecer en una plenitud que nadie nos va a quitar. Nada, nada, nada me va a poder separar de su amor. Nada me va a poder separar de lo que Él ya dijo. ¿Quién soy yo? Ahora me toca a mí responder a ese amor con todas mis acciones, con mi vida entera, para poder también testificar a este mundo, porque harto lo necesita. Yo sé que hay muchas personas que de pronto ya está llegando el jueves, el viernes, están pensando en la rumba, están pensando en cualquier tipo de situaciones, pero quiero decirles algo: si hay alguno que me esté escuchando y que esté viviendo esa dinámica, o que incluso haya probado las mieles de estar con el Señor, pero su corazón esté dividido con el mundo, yo sé que puedes mostrar cualquier faceta externa, pero cuando llegas a tu cuarto después de una borrachera, después de cualquier tipo de situaciones que hayan afectado tu integridad, cuando llegas a la soledad de tu cuarto vas a sentir el mismo vacío, porque ese vacío no se va a llenar con nada ni con nadie, sino que el único que puede traer plenitud se llama Jesús. Y mencionaste Romanos capítulo 8, versículos del 34 al 35. ¿Quién nos separará del amor del de Señor? Dios? Nadie. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, nada me podrá separar de su amor. Nada. Busquemos al Señor en lo íntimo, busquemos al Señor, busquemos su presencia, busquemos ser llenos del Espíritu Santo y nuestra vida va a ser distinta. No va a ser fácil, porque la vida cristiana es bien compleja, pero el Señor dijo que va a estar con nosotros. Amén. No te pido que los saques, sino que los guardes. Amén. Muchísimas gracias, profe. Bien, Pipe. Muchísimas gracias Contento a todos los que nos escuchan. de esta palabra que trajiste en el día de hoy. Muy feliz. Terminamos entonces con esta segunda sesión, este acrónimo LOTE, pero no se termina el programa, no se termina Contracultura Podcast, no se termina la Estación del Cielo. Este es un ministerio que el Señor estableció y la cita es el próximo jueves a las 5 de la tarde para poder continuar profundizando en estos temas que el Señor ha traído para fortalecernos en nuestra relación con Dios. Bueno, muchísimas gracias al grupo juvenil, Pipe. Alianza Joven, taller de vida de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Colombia. Aquí en el barrio 7 de agosto está nuestra sede. Nuestras reuniones con los jóvenes son a las 6:30 de la tarde. Nos pueden encontrar en nuestro Instagram como Alianza Joven Taller de Vida o Alianza Joven TV. También nos pueden encontrar, profe, en YouTube como la Alianza Taller de Vida. Ahí estamos siempre montando toda la palabra que se predica el día domingo. Ahí estamos montando la grabación de los podcasts. En Spotify nos encuentran como Contracultura Podcast, encendido por su voluntad. Te cuento que ya hay 1000 personas que ya han estado escuchando, reproduciendo los podcasts, reproduciendo los capítulos, y esto nos lleva a nosotros a poder saber, nos da la satisfacción de que el mensaje está llegando, se está expandiendo, y esto es gracias al Señor, pero también gracias a la Estación del Cielo y a ti, profe, por abrirnos las puertas de la emisora. Amén, así es. Quiero saludar a toda la gente que se conectó. No puedo verlos desde aquí, solo puedo ver a Saraí Jesús Pastor, Luz Marleni Anchico, y no puedo ver a las otras personas que se conectaron. Sabemos que hay muy buena sintonía, gracias. No vienen ustedes a ver a Pipe, no me vienen a ver a mí, no vienen a escuchar solamente un par de personas hablando de cualquier cosa, no. Ustedes vienen a escuchar el mensaje que el Señor tiene y que ha preparado, porque este programa es preparado por Pipe, con las cosas que el Señor pone en su corazón, y durante toda una semana, a partir de hoy jueves y hasta el próximo jueves, se prepara esta palabra que se trae, un pan fresco para un pueblo que necesita comer alimento sólido. Amén, tú lo dijiste y me encanta eso que dices para cerrar. Es que, profe, si seguimos hablando aquí nos da por ahí 10, 11, 12 de la noche. Me hiciste recordar cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto. Cada mañana ellos tenían que salir a recoger el maná. El maná, sí. Sí, y quiero decirles algo, el Señor tiene maná para nosotros todos los días, porque el anterior se pone duro. Y recuerda la recomendación, ¿sí? Que el maná no se podía guardar porque no. se dañaba, se podría. Se podría. Sí, o sea, se dañaba. Cada mañana, cada día el Señor tiene maná nuevo para nosotros. Exactamente, el Señor quiere algo nuevo y fresco. Y esa es su palabra.
Amén, así Amén. es, Pipe. Emocionado, Pipe, mira. Muchísimo. Emocionado, muchísimo, emocionado, muchísimo. seguramente. Pipe, Dios te bendiga. Saludos a tu esposa, saludos a tu iglesia. Repitamos los números de contacto y las redes donde te pueden seguir, donde pueden conseguir este material, porque ya este es el programa número 6, ¿no? 5. Este es el sexto. Sí, es el sexto episodio. YouTube sí. y Spotify, ¿no? En Spotify nos encuentran como Contracultura, Encendidos por tu Voluntad. Esta es la extensión del Ministerio Alianza Joven Taller de Vida. Y en YouTube nos encuentran, ahí sí estamos con todo el canal de toda la comunidad Alianza Cristiana de aquí del barrio 7 de agosto. Ahí nos encuentran como la Alianza Taller de Vida. Igual nuestra congregación está ubicada en el barrio 7 de agosto, aquí en Cali, para todos aquellos que nos quieran visitar. Las reuniones de jóvenes son a las 6:30 de la tarde los días sábados. Yo soy el pastor de jóvenes, ahí vamos a estar con todo el equipo y con todos los jóvenes que se congregan con nosotros. Y el día domingo tenemos nuestras reuniones a las 9 de la mañana, ¿sí? Ahí nos pueden encontrar también en Facebook, en YouTube, nos pueden dejar un mensaje, nosotros les damos todas las indicaciones para que podamos encontrarnos, profe. Bueno, muchísimas gracias a Felipe, el pastor juvenil. Gracias por estos temas en Contracultura Podcast. Yo soy el pastor Álvaro Domínguez. Sigan en sintonía de www.laestaciondelcielo.com. A las 7 de la noche llega el pastor Adrián Rogers. A las 8 el pastor Charles Stanley. Y a las 9 finalizamos con Jonenson Cárdenas, que también es pastor, con pildoritas y reflexiones, un tiempo de intimidad con Dios. Pipe, Dios te bendiga. Muchas gracias a todos los que se conectaron a través del Facebook Live y de www.laestaciondelcielo.com. Dios les bendiga, nos vemos dentro de 8 días a las 5 de la tarde.